Hola, ¿qué tal? El día de hoy les hablaremos sobre los equivalentes de SMILE. Nuestro equipo está conformado por Mauricio Reyes, Eduardo Galindo y Karina Murillo. El SMAE es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalente y se vuelve una herramienta de apoyo en el seguimiento del plan alimenticio. En cuanto al grupo de alimentos de las verduras, encontramos que la acelga cruda, 2 tazas nos aporta un total de 22 kilocalorías, 3.6 de fibra, 4.3 de hidratos de carbono, 0.1 de lípidos, 2.2 de proteínas. El betabel crudo nos aporta un cuarto de taza, un total de 18 kilocalorías, 0.3 de fibra, 4.1 de hidratos de carbono, 0.1 de lípidos, 0.8 de proteínas. El brócoli cocido, media taza, nos aporta un total de 26 kilocalorías, 2.7 de fibra, 4.6 de hidratos de carbono, 0.4 de lípidos y 2.7 de proteínas. Entre otros está la cebolla, la cual nos aporta un cuarto de taza, un total de 23 kilocalorías, 0.7 de fibra, 5.3 de hidratos de carbono, 0.1 de lípidos y 0.7 de proteínas. El champiñón cocido entero, media taza, nos aporta un total de 20 kilocalorías, 0.4 de fibra, 3.2 de hidratos de carbono, 0.3 de lípidos, 2.8 de proteínas. El chayote nos aporta media taza, un total de 19 kilocalorías, 0.7 de fibra, 4.5 de hidratos de carbono, 0.1 de lípidos y 0.8 de proteínas. El chícharo cocido nos aporta un cuarto de taza, 34 kilocalorías, 2.2 de fibra, 6.1 de hidratos de carbono, 0.1 de lípidos y 2.1 de proteínas. En cuanto al grupo de los alimentos de las frutas, encontramos que las fresas nos aportan un total de 34 kilocalorías, 88 de agua, 7 gramos de hidratos de carbono, 2.2 de fibra, 0.7 de proteína y 0.5 de lípidos. La mandarina nos aporta un total de 39 kilocalorías, 86 de agua, 9 gramos de hidratos de carbono, 0.9 de fibra, 0.8 de proteínas y 0.19 de lípidos. La manzana, una pieza, nos aporta un total de 84 kilocalorías, 3.8 de fibra, 21.7 de hidratos de carbono, 0.5 de lípidos y 0.3 de proteína. En cuanto al chabacano, nos aporta un total de 4 piezas, 61 kilocalorías, 2.5 de fibra, 14 de hidratos de carbono, 0.5 de lípidos y 1.8 gramos de proteína. Los cereales sin grasa son avena integral, que tiene un tercio de taza, que aporta 65 kilogramos de energía, 1.6 de proteína, 1.4 de lípidos, 17.5 de hidratos de carbono y 4.1 de fibra. También el arroz blanco cocido de un cuarto de taza, aporta 60 de energía, 1.1 de proteínas, 0.1 de lípidos, 13.3 de hidratos de carbono y 0.1 de fibra. En cereales sin azúcar es media taza y aporta 51 de energía, 1.2 de proteína, 0.1 de lípidos, 12 de hidratos de carbono y 0.6 de fibra. La granola baja en grasa son 3 cucharadas, aporta 70 de energía, 1.0 de proteína, 1.1 de lípidos y 14.4 de hidratos de carbono y 1.1 de fibra. Las galletas Marías son 5 piezas y aporta 69 de energía, 1.3 de proteína, 1.3 de lípidos, 13.8 de hidratos de carbono y 1 de fibra. El pan de caja es media rebanada que aporta 71 de energía, 2.7 de proteína, 0.8 de lípidos, 13.6 de hidratos de carbono y 0.5 de fibra. La tortilla de maíz es una pieza y aporta 68 de energía, 1.5 de proteína, 6.6 de lípidos, 14.5 de hidratos de carbono y 0.7 de fibra. La tostada de maíz horneada aporta 73 de energía, 2.0 de proteína, 1.3 de lípidos, 16.0 de hidrato de carbono y 2.0 de fibra. Las galletas de animalitos son 6 piezas y aporta 68 de energía, 1.1 de proteína, 2.1 de lípidos, 11.3 de hidrato de carbono y 0.2 de fibra. Harina y arroz son 2 cucharadas y aporta 72 de energía, 1.0 de proteínas, 0.6 de lípidos, 15.1 de hidratos de carbono y 0.9 de fibra. Cereales con grasa. Es una barra de Choco Crispes, que es una pieza, aporta 17 kilocalorías de energía, 1 gramo de proteínas, 1.5 gramos de lípidos, 15 gramos de hidratos de carbono y 0.5 gramos de fibra. También una dona, que es una tercia pieza, que aporta 90 kilocalorías de energía, 1 gramo de proteínas, 4.9 gramos de lípidos y 10.7 gramos de hidratos de carbono y 3 gramos de fibra. También las galletas con chispas de chocolate son 3 piezas, aportan 105 kilocalorías de energía, 1.3 gramos de proteínas, 5.3 gramos de lípidos, 13.8 gramos de hidratos de carbono y 0.7 gramos de fibra. También la tortilla de harina, que es una pieza, aporta 80 kilocalorías de energía, 1.9 gramos de proteínas, 1.9 gramos de lípidos, 13.4 de hidratos de carbono y 1.1 gramos de fibra. En cuanto al grupo de alimentos de leguminosas,
encontramos que la alubia cruda chica, 35 gramos, que es la cantidad sugerida, nos aporta un total de 117 kilocalorías, 5.3 de fibra, 21.1 de hidratos de carbono, 0.3 de lípidos y 8.1 de proteína. En cuanto al frijol, promedio crudo, del cual se encuentra el frijol negro, el frijol bayo, entre otros, una cantidad sugerida de 35 gramos nos aporta 119 kilocalorías, 5.3 de fibra, 21.8 de hidratos de carbono, 0.5 de lípidos y 7.6 de proteína. En cuanto al arvejón o chícharo seco crudo, nos aporta un total de 116 kilocalorías, 35 gramos, así como también nos aporta 20.7 de hidratos de carbono, 0.4 de lípidos y 8.3 de proteína. El garbanzo cocido media taza nos aporta 135 kilocalorías, 6.3 de fibra, 22.5 de hidratos de carbono, 2.1 de lípidos y 7.3 de proteína. La haba seca cruda, un cuarto de taza, nos aporta 128 kilocalorías, 9.4 de fibra. En el grupo de alimentos de origen animal comenzamos con los de muy bajo aporte de grasa, como por ejemplo el atún en agua, que se recomienda 1/3 de taza. Este nos aportará 39 kilocalorías de energía, 8.5 gramos de proteína, 0.3 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. También tenemos el filete de pescado con 40 gramos, que nos aportará 36 kilocalorías de energía, 7.5 gramos de proteína, 0.5 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. Tenemos la pechuga de pollo sin piel aplanada de 30 gramos, que nos aporta 48 kilocalorías de energía, 8.7 gramos de proteína, 1.2 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. En los de bajo aporte de grasa tenemos el queso fresco con 40 gramos, que nos aporta 58 kilocalorías de energía, 6.1 gramos de proteína, 2.8 gramos de lípidos y 0.2 gramos de hidratos de carbono. También tenemos la arrachera cruda de 35 gramos, que nos aporta 49 kilocalorías de energía, 7.5 gramos de proteína, 1.9 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. El atún blanco en aceite de 30 gramos nos aporta 56 kilocalorías de energía, 8 gramos de proteína, 2.4 gramos de lípidos y 0 gramos de hidrato de carbono. La molida de res especial de 30 gramos nos aporta 54 kilocalorías de energía, 6.2 gramos de proteína, 3.9 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. Con los alimentos de moderado aporte de grasa tenemos el huevo entero cocido de 50 gramos, que nos aporta 68 kilocalorías, 5.5 gramos de proteína, 4.7 gramos de lípidos y 0.5 gramos de hidratos de carbono. La longaniza de 45 gramos nos aporta 78 kilocalorías, 7.3 gramos de proteína, 5.2 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. La salchicha de pavo de una pieza nos aporta 120 kilocalorías, 14.6 gramos de proteína, 6.4 gramos de lípidos y 1 gramo de hidratos de carbono. Las sardinas en tomate de una pieza nos aporta 71 kilocalorías, 7.9 gramos de proteína, 4 gramos de lípidos y 0.3 gramos de hidratos de carbono. Con los de alto aporte de grasa tenemos al queso amarillo con 2 rebanadas, que nos aportará 100 kilocalorías, 7 gramos de proteína, 5.9 gramos de lípidos y 4.9 gramos de hidratos de carbono. El queso mozzarella con 35 gramos nos aporta 105 kilocalorías, 7.8 gramos de proteína, 7.8 gramos de lípidos y 0.8 gramos de hidratos de carbono. La yema de huevo, 2 piezas, nos aporta 108 kilocalorías, 5.4 gramos de proteína, 4 gramos de lípidos y 1.2 hidratos de carbono. La leche evaporada descremada media taza nos aporta 94 kilocalorías, 13.5 de hidratos de carbono, 0.4 de lípidos y 9 de proteína. La leche la vive con fibra nos aporta una taza, un total de 91 kilocalorías, 15 de hidratos de carbono, 0.2 de lípidos y 7.5 de proteínas. El yogurt bajo en grasa, 1/3 de taza, nos aporta un total de 83 kilocalorías, 16 de hidratos de carbono, 0.8 de lípidos y 2.7 de proteínas. El yogurt light, 3/4 de taza, 95 kilocalorías, 15.9 de hidratos de carbono y 6.4 de proteína. La leche semidescremada, encontramos que la leche evaporada semidescremada, un medio de taza, nos aporta 101 kilocalorías, 12.2 de hidratos de carbono, 2 de lípidos y 8.1 de proteínas. La calcio deslactosada, una taza, nos aporta un total de 114 kilocalorías, 12.5 de hidratos de carbono, 3.5 de lípidos y 8.3 de proteína. Leche entera, encontramos que la leche pasteurizada, una taza, nos aporta un total de 640
de 146 kilocalorías, 11.3 de hidratos de carbono, 7.9 de lípidos y 7.9 de proteína. En azúcar encontramos que el helado con chocolate nos aporta 3/4 de taza, 214 kilocalorías, 27.9 de hidratos de carbono, 10.9 de lípidos y 3.8 de proteína. Los aceites y grasas sin proteína son aceite de oliva, es una cucharada de 4 kilogramos de energía, 0 gramos de proteína, 5 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. También el aceite de spray son 5 disparos de 1 segundo, que contiene 44 kilogramos de energía, 0 gramos de proteína y 5 gramos de lípidos y 0.8 gramos de hidratos de carbono. Los aceites de aguacate es una cucharadita con 44 kilogramos de energía, 0 gramos de proteínas, 5 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. También está el coco fresco, que son 12 gramos, que contienen 42 kilogramos de energía, 4 gramos de proteína, 4 gramos de lípidos y 1.8 gramos de hidratos de carbono. También el aceite de soya es una cucharadita que contiene 44 kilogramos de energía, 0 gramos de proteína, 5 gramos de lípidos y 0 gramos de hidratos de carbono. El aceite de coco contiene 8 gramos y tiene 41 kilogramos de energía, 0.5 gramos de proteína, 4.3 gramos de lípidos y 0.9 gramos de hidratos de carbono. El aguacate Hass tiene 1/3 de pieza y contiene 54 kilogramos de energía, 0.7 gramos de proteína, 5.3 gramos de lípidos y 2.1 gramos de hidratos de carbono. La crema entera es una cucharada de 41 kilogramos de energía, 0.3 gramos de proteínas, 4.3 gramos de lípidos y 0.4 de hidratos de carbono. También la mantequilla sin sal, que es 1,5 entero de cucharada, 47 kilogramos de energía, 0.1 gramos de proteína, 5.3 gramos de lípidos y 0.0 de hidratos de carbono. La mayonesa es una cucharada que contiene 34 kilogramos de energía, 0.1 de proteínas, 3.6 de lípidos y 0.2 de hidratos de carbono. Aceite y grasas con proteínas son la chía con 7 cucharadas, 69 kilogramos de energía, 3.5 gramos de proteína, 5.9 gramos de lípidos y 1.9 de hidratos de carbono. El ajonjolí son 4 cucharadas con 61 kilogramos de energía, 2.7 gramos de proteína, 5.7 gramos de lípidos y 1 gramo de hidratos de carbono. El cacahuate son 14 piezas con 73 kilogramos de energía, 2.9 gramos de proteína, 6.2 gramos de lípidos y 2.7 gramos de hidratos de carbono. Las almendras son 10 piezas con 6 kilogramos de energía, 2.7 gramos de proteína, 6.6 gramos de lípidos y 0.5 de hidratos de carbono. Esperamos que les sirva esta información y haya sido de su agrado. Esto ha sido todo por el día de hoy.